volvemos a estos especiales, estos análisis que estamos haciendo sobre Bogotá con el experto, con el doctor en políticas públicas y urbanista, arquitecto Luis García Luis. En un programa anterior decíamos que el doctor Enrique Peñalosa había mostrado su cara en el primer semestre con la aprobación del plan de desarrollo o parte de lo que presentó en el Consejo de Bogotá, y teníamos como dudas sobre hacia dónde va el futuro de la ciudad. Sí, muchas dudas, principalmente porque ya sabemos que el futuro de la ciudad no está pensado principalmente en términos técnicos, ¿cierto? En términos reales de un político real, sino estamos pensando una ciudad en términos de una persona que odia a sus sucesores, que no tiene otra visión diferente a la de él, que no es capaz de admitir que otros... O sea que la derrota sí le dolió. Mucho. O sea, las continuas derrotas sí le dolieron. Pero es lo triste, y no las olvidó. o sea, lo triste es que uno en la derrota tiene que ser generoso, uno en la derrota tiene que ser caballero. Ya lo ha demostrado Enrique Peñalosa, él en su derrota no ha sido generoso y caballero, y si en la derrota no lo ha sido, imaginemos cómo será la venganza en medio de este supuesto triunfo, ¿no? Porque él fue elegido, si hacemos las cuentas, por el 20% de la población bogotana, ¿no? Bueno, pero usted en el pasado quería hablar sobre, no se alcanzó pues a hablar de muchos temas, sí de algunos, pero en particular uno que nos llama mucho la atención y que no tocamos en el podcast pasado fue el del pico y placa, ¿no? Y la oportunidad que le da, recientemente saca un tuit el alcalde Enrique Peñalosa diciendo que todos los carros blindados ya no van a tener pico y placa, porque tienen que pagar hasta 4 millones de pesos por el permiso de andar todo el día sin restricción. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinión le merece a usted esta gran idea del señor Bocarejo? Pues ahí tenemos nuevamente una muestra de cómo se crean normas para seguir fomentando y aumentando la desigualdad, ¿cierto? Entonces, la movilidad de los bogotanos es restringida en tanto usted no tenga dinero para acceder a ella, ¿sí? Y eso es, digamos, como política o como planteamiento de ciudad, como planteamiento de sociedad, está muy mal presentado en ese sentido. O sea, las normas no son para todos, el mensaje es claro, las normas son para los que no tienen dinero, ¿cierto? Sí. Estamos claros, ¿no? Porque como en el caso Nule, ¿cierto? Sí. Exactamente igual. Entonces la ley no es para los que tienen dinero, la ley es para el pobre, para el que está fregado, para el que no puede pagar abogados. El que no tiene los 4 millones de pesos tiene que tener la restricción. Exactamente, entonces, y paga los mismos impuestos, ¿cierto? Que el que sí tiene para pagar por su movilidad. Entonces, pero esa es la propuesta. Usted, digamos, el señor Bocarejo, el señor Bocarejo es el secretario de Movilidad. Y ese señor fue el más duro crítico de todas las administraciones y de todo lo que se hizo en Bogotá. Cada tanto era consultado por los grandes medios de comunicación para decir si lo que se estaba haciendo estaba bien, que el que pensaba lo que se estaba haciendo, si lo veía bien como gran experto en movilidad. Y a mí sí me sorprende que la gran apuesta, la audacia en el tema de movilidad en Bogotá sea cobrarle a la gente el pico y placa. O sea, no como la sanción que hoy se le cobra, sino como una calcomanía para que eventualmente pueda andar sin restricción. Es porque este discurso forma parte del neopopulismo del alcalde, ¿cierto? En el sentido de decir o de presentar unos argumentos para favorecer otros. Entonces el argumento es que la plata que se va a captar ahí va a ser invertida en el sistema de transporte público. ¿En cuál sistema? Pero si no se va a poder usted mover. En los buses, en los mismos Transmilenios, en la misma, perdónenme, en el mismo sistema deficiente, malo, mal planificado, ¿cierto? Que tenemos en Bogotá, esa es la inversión que nosotros vamos a tener. No, porque la inversión se va a ir para autopistas, que además son autopistas elevadas y además autopistas con peajes. Entonces aquí la única solución a la movilidad es perseguir al vehículo privado, cobrarle y además de eso aumentar la desigualdad entre los que sí pueden pagar y los que no. Pero mire, yo me acuerdo cuando se puso el pico y placa, porque estuve en esa decisión de la administración. Y lo que eso nos dolió, me acuerdo que me reuní con usted y usted me dijo, eso incentiva el segundo carro, la compra del segundo carro. A lo cual yo le respondí, digamos, eso va en contravía de la clase media, porque es que si usted tiene la posibilidad de comprarse un carro, se lo compra con o sin medida. Y de pretender o creer que solo los que hoy tienen carro van a comprar un segundo carro, pues me parece como que no es como el argumento. Sin embargo, y a pesar del dolor que eso ocasionó, del costo político que eso tuvo, se tomó la decisión de que el carro se quedara guardado todo el día.
durante 4 años Bogotá aprendió esa lección y la gente voluntariamente dejó su carro parqueado todo el día. Vino Petro y lo reversó. Y ahora este señor, que fue el que se inventó el pico y placa, ¿cierto? Que fue el que impulsó el primer pico y placa, viene y dice, no, entonces el que tenga plata puede salir. Cuando esa medida supuestamente está pensada en mejorar la movilidad a ciertas horas donde todo el mundo se mueve. No, estamos de acuerdo en parte. ¿Por qué? Porque es que el efecto del pico y placa, y eso, digamos, está sustentado en muchos estudios, principalmente miremos el número de vehículos que ruedan en Bogotá, creció. 1.500 sí, hoy. Creció. Pero Planeación Nacional dice que la media, el rombo de la clase media también creció. Y es normal que si le crece la clase media, también los bienes y servicios que consume. Claro, pero es que ahí para quién era importante comprar un segundo vehículo. Por eso es que era tan nefasta la norma en ese sentido. Sí, porque al dejar usted todo el día obligado a las personas que necesitaban el vehículo como herramienta de trabajo a comprar, ¿cierto? Pero la movilidad mejoró, ahí están las cifras. Bueno, digamos, yo no voy a discutir tanto el tema de movilidad como el del acceso a las vías y a la movilidad. Que ahora está mediado. Pero la Corte Constitucional en eso también tenía, digamos, también zanjó como un poco la discusión en ese sentido, porque obviamente el pico y placa fue demandado en todos los escenarios, y era una medida que efectivamente mejoraba la movilidad de la mayoría. Claro, pero fue una mejoría parcial, ¿sí? O sea, una seguro, mejoría parcial seguro. En el entretanto en que los demás que podían comprar un segundo carro adquirieron el segundo carro, hasta tener los niveles pero de movilidad. Pero esos son muy poquitos, Luis, esos son muy poquitos. O sea, el millón y medio no puede decir que, o sea, usted lo dividió, entonces son solo 750.000 personas que compraron un segundo carro. Pero piense que en el periodo, en el periodo nosotros pasamos de 950.000 vehículos, ¿cierto? A 1,5 millones de vehículos. Entonces sí hay un impacto. En 8 años. Hay un impacto evidentemente. Lo que sucede es que lo que se había generado con el pico y placa, ¿cierto? Que era una cultura de la autorregulación. Del autocontrol del vehículo. Aún teniendo 2 carros. Ejemplo en el mundo. Ahora se abre la ventana de que usted, y se manda el mensaje muy equivocado, de que usted puede huir de ese autocontrol y de las normas siempre y cuando usted tenga dinero para pagar. Vale. Es decir, es la reproducción del sistema de justicia y del sistema social de Colombia. ¿Cierto? Que aquí, como decía mi abuela, es que el que tiene plata marranea. Por eso, pero digamos, con el pico y placa todo el día, el 50% de los vehículos que en ese momento estaban circulando por Bogotá, estaban quietos, y no pagaban nada, ¿cierto? Y nadie pagaba un peso por eso. Si usted sacaba el carro, se lo llevaban a los patios y le clavaban la multa. Entonces la gente se autorregulaba y no sacaba su carro. Y se movían otras cosas, en bus, en taxi, como fuese, en ese deficiente sistema de movilidad que existe en la ciudad. Pero hoy el planteamiento es distinto. Hoy el planteamiento es diferente. Hoy el planteamiento es la autorregulación no sirve, a pesar de que Mocus es el gran asesor de este señor. Y viene Bocarejo a decir, no, el que tenga plata, que pague. Claro. Y entonces ahí es donde se aumentan las desigualdades, Andrés, que es realmente el tema de fondo. ¿Por qué? Porque usted le está diciendo el que tenga plata, ¿cierto? Que esos que pueden comprar un segundo carro. Los que pueden comprar un segundo carro. No, es que aquí va más allá de los que pueden comprar un segundo carro. Principalmente los que pueden comprar un tercero, un cuarto carro. Es decir, aquellos que no necesariamente utilizan el carro como herramienta de trabajo, ¿cierto? Deben ahora pagar y pueden pagar. ¿Y entonces a quién condena? Al que no puede comprar un segundo carro. ¿A quién condena? A aquel que no puede pagar esos 4 o 5 millones de más, ¿cierto? Para tener una movilidad sin restricciones y que debe estar juzgado de esa manera, y además con el sofisma de que esa plata va para el sistema de movilidad de Bogotá, que son solo buses, porque aquí no tenemos metro, ni tenemos tranvías, ni tenemos cables, no tenemos Peñalosa, el gran sofista. Tenemos solo buses. Los sofistas. Entonces, usted le cobra a esa gente y ¿a dónde los manda? Por eso. A ese sistema eficiente de transporte, pero usted sí le permite a los ricos que circulen libremente porque ellos sí pueden pagar. La desigualdad total. Lo que dice Bovarejo lo que dice es que como hoy están libres de la restricción los carros que son blindados, entonces esos, si quieren salir, tienen que pagar. O sea, y que con eso se va a recoger una cantidad de dinero. Pero lo cierto es que no se está pensando en la movilidad. No es una medida de movilidad. Realmente es una medida para movilizar. ¿Cuántos podrán? Al estrato 6 del millón y medio que puedan salir a esas horas. Porque lo que busca la medida es que todos nos podamos mover más rápido, con menos carros en las vías, ¿cierto? En las horas pico.
Correcto. Esa es digamos, es el espíritu de la norma. No, por eso, esta norma está contraviniendo cualquier espíritu de movilidad. Bueno. Aquí lo que le están diciendo a usted es que usted simplemente puede pagar para llevar su carro por cualquiera de las vías, ¿sí? Lo cual está contradiciendo todos los espíritus de las políticas de movilidad que se habían tratado de la autorregulación, en Bogotá, de la autorregulación principalmente. Y clasificando a la sociedad, dándole una clasificación. Es que ese es el punto más grave. Dándole una clasificación de acuerdo a la billetera, al bolsillo, a lo que se pueda pagar de cada uno de los ciudadanos. No, es que esta es una medida clásica del doctor Peñalosa. Clasista. Que entiende, no por eso digo clásica del doctor Peñalosa, que él entiende que la ciudad, ¿cierto?, es un reflejo de las clases. Y como él fue elegido por la clase, ¿cierto?, que tiene mayor acceso a los medios de comunicación, que tiene mayor dinero, pues es una medida para favorecerlos directamente a ellos. Pero ¿qué nos dirán? ¿Qué nos dirán? Que usted, digamos, usted y yo estamos hablando... nos diremos la carreta, que dirán eso es... lo de Hannah Arendt. Entonces la banalización del mal. Entonces que nosotros estamos hablando cosas banales, que nosotros estamos diciendo una cantidad de cosas, que eso ya no es en este mundo. Pero yo lo que sí digo es que cuando a mí me parece el gran error, ya la ciudad ya había ganado durante 4 años, a pesar de que se estimó que se levantaba la restricción a partir del año 2011 y a partir del 1 de enero del 2012, ya de todas formas la ciudad había ganado y soportaba, toleraba el tener guardado el carro durante un día, cosa que no hacía en ninguna otra parte del mundo, la hicimos nosotros, o sea, éramos ejemplo de civilidad, así nadie lo crea, pero eso es cívico, eso finalmente es un convenio social entre todos de que finalmente sí es necesario dejar guardado el carro y moverse de otra manera. Y empezó, pues obviamente el auge de la bicicleta y demás y no sé qué, pero reversar eso nos tiene hoy en esta situación, que viene Bocarejo y viene a decirnos, sí, usted tiene plata, tiene carro blindado, como usted no tiene restricción, entonces yo le digo, págueme y usted me paga, pero de todas formas ahí queda la diferencia, porque la diferencia también ya estaba dada en términos de por qué habían unos que no tenían pico y placa y otros que sí. No, y además que esto va a tener, o sea, estoy totalmente de acuerdo, y va a tener no solo el mensaje, cierto, que es nefasto, el mensaje de me puedo saltar la norma si tengo plata, sino además las consecuencias, porque usted piense eso, aún teniendo 2 vehículos, ¿cierto? Uno de los 2 vehículos, que la gente que puede, se queda parqueado. Ahora cuando usted puede pagar, usted puede sacar los 2 vehículos el mismo día, los 3, los 4. Por eso. Es que si usted es dueño de un Mercedes, ¿a usted qué le cuesta poner 3 millones de pesos más para moverse todos los de usted con gusto? Y para los 3 Mercedes, 12 mil, perfecto, porque usted puede. Entonces ahora lo que va a hacer esta medida es aumentar el número de vehículos circulando. Porque efectivamente las personas que ya no podían comprar un segundo carro, que ni siquiera podían tener el primero, ya estaban restringidas por una capacidad de pago. Lo que él está haciendo es liberar esa capacidad de pago para generarle acceso a la movilidad a otros sectores, ¿cierto? Que realmente son los que se ven beneficiados con eso, que no es la sociedad. Y entonces vienen con el cuento de la bicicleta y que muevas en bicicleta y bueno, en fin, toda esa historia, pero y los cobros preferenciales, o sea, esa es la sociedad de la preferencia, ¿no? De las clases. Como en los parques temáticos de Disney. Hay una fila y usted 2 horas de fila, pero si usted paga $50 más, entonces no hace la fila. Exactamente. Es así, o sea, solo que esto no es Disney, ¿no? Entonces, aquí pero parece, es una mala copia. Es un parque de terror. Sí, es una mala copia. Bueno, así terminamos, no sé, este tema básicamente puntual, que es el pico y placa. A todos muchas gracias y bueno, ahí seguimos en estos análisis.